Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y en la noche de hoy estoy encantadísimo de tener conmigo a un destacado economista dominicano, quien es responsable del manejo del tema más importante que tiene una nación, que es su presupuesto. Se trata del director general de presupuesto, el licenciado Luis Reyes Santos. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerle aquí. Gracias, buenas noches Miguel, un placer estar aquí contigo compartiendo este momento. Bueno, tengo entendido que el presupuesto de este año, que se aproxima a una cifra récord de casi 1.000 millones de pesos dominicanos, 1 billón de pesos dominicanos, todavía sigue siendo deficitario. Sí, así es. El presupuesto, el proyecto de presupuesto que hemos sometido al Congreso es deficitario en 75.500 millones de pesos, a pesar del esfuerzo que hemos hecho. Incluso en ese mismo proyecto de presupuesto estamos planteando una reducción de 0.5% del Producto Interno Bruto. El presupuesto que estamos ejecutando actualmente en el año 2018 tiene proyectado un déficit de 2.2% del Producto Interno Bruto. Y en el anteproyecto que sometimos para el año 2019 hemos bajado esa proyección a 1.7% del Producto Interno Bruto. Tengo entendido que el presupuesto fue diseñado sobre la base de un precio promedio de $62 el barril de petróleo, pero el barril se acerca casi a los 80, ¿no? Bueno, por lo menos en este momento 72, 70, 72. Pero debo resaltar algo. El impacto más importante que tiene el barril de petróleo desde el punto de vista digamos, del gasto, porque desde el punto de vista del ingreso eso tiene otras implicaciones. Recuérdense que nosotros tenemos impuesto a los hidrocarburos y hay un impuesto ad valorem, es decir, que depende del precio, del nivel de precio internacional del barril de petróleo, que obviamente es lo que va a determinar el precio de los derivados que nosotros vendemos en el mercado local. ¿Y eso compensa la diferencia? No, no lo compensa. No lo compensa, pero ahí vamos. Lo que compensa las erogaciones que tenemos previstas en el presupuesto por concepto de transferencia al sector eléctrico, que es el principal componente que impactaría en los precios internacionales del petróleo, serían compensados. Primero, déjame dar el dato. En el presupuesto de este año nosotros tenemos contemplado 380 millones de dólares, porque ese presupuesto se hizo con unos precios promedio del barril de petróleo de $49. Pero también asumía que la planta de Punta Catalina, que va a comenzar a operar en los primeros meses del mes de febrero, se suponía que iba a entrar unos 6 meses antes, esto es, en el mes de septiembre, y eso iba a permitir que bajaran los precios promedio a lo que compran las empresas distribuidoras de petróleo, porque eso es gran parte de la contribución que deben hacer las plantas de Punta Catalina. Pero tengo entendido que si bien eso puede impactar favorablemente el precio de la electricidad, no así tanto el efecto que tiene las importaciones de petróleo en la economía dominicana, en el presupuesto, ¿no? Sí, pero no es por eso, le explico rápidamente. Recordemos que en el sector eléctrico el precio de compra lo marca la empresa, digamos, que produce a más alto costo, la menos eficiente. Eso es lo que dice la ley. Entonces, pero el precio final lo pone la más deficiente. Por eso, la más deficiente. En la medida en que nosotros tengamos un parque de plantas generadoras que sean menos eficientes, en esa medida nosotros vamos a tener un precio más alto, un precio, digamos, promedio de la industria generadora de electricidad al que tiene que comprar la empresa distribuidora de energía. En la medida en que entren estas dos plantas de energía, pues obviamente el costo promedio de la industria va a bajar y por tanto eso debe generar un ahorro en términos de la transferencia que tiene que hacer el gobierno a las empresas distribuidoras para adquirir esa energía. El valor promedio del kilovatio este año, ¿cómo terminará? En este momento, la última información que manejaba era que nosotros estábamos comprando a 16 a raíz del problema que se presentó con AES. Y eso obviamente generó un problema devastador en el sistema que ya lo han puesto en conocimiento del público en general, las autoridades encargadas del sector. Y hemos hablado del impacto que eso ha tenido en las cuentas fiscales. De hecho, el gobierno ha tenido que adoptar una serie de medidas extraordinarias de recorte de gasto que se anunciarán en algún momento como resultado de esa situación. Pero en condiciones normales, nosotros compramos 12 y algo, un poco más de 12. Eso, 12 centavos de dólar el kilowatt, debería de bajar cuando entre Punta Catalina ambas
porque estamos hablando de que ellos estarían generando 700 megas por lo menos, y esos 700 megas provocarían la salida de una serie de plantas que son las menos eficientes, y por tanto el costo promedio disminuiría. Y eso es un tema central para tocar el tema de la estimación que nosotros tenemos en el proyecto de presupuesto del año 2019. Una vez en operación completa, ¿no? Sí. Punta Catalina, no solamente va a bajar, se supone, el precio promedio de la electricidad a la industria, al comercio y a los hogares dominicanos, pero ¿qué impacto tendrá en las importaciones de hidrocarburos, ¿no? Por supuesto también, porque recordemos que esto genera carbón, y eso lo que nos permite una mayor diversificación de la matriz de generación de energía, y no va a ser menos dependiente, porque muchas de las plantas que están produciendo, con excepción de AES, que recuerde que produce a gas, las otras plantas que sustituyeron a AES posiblemente, yo no conozco en este momento la matriz de generación que está operando en el momento, pero presumo que hay muchas de ellas, porque corresponden a plantas que tienen ya décadas de servicio, deben de estar produciendo precisamente con algún derivado de petróleo. Y eso va a disminuir la demanda del petróleo como insumo para la generación eléctrica, y va a ser sustituido por carbón mineral. ¿Qué impacto tiene en las importaciones de petróleo en términos monetarios el aumento de $1 por barril de petróleo? Aproximadamente eso representaba, hace tiempo que no hago el cálculo, por $50 millones. ¿Al año? Sí, al año. Cada dólar que aumenta. Entonces, es decir, que si sube $5 promedio al año, aumenta serán 250 millones de dólares. De hecho, es una dependencia muy elevada. Muy elevada. Eso ha venido disminuyendo en los últimos años en la medida en que se ha incorporado. Yo recuerdo en el año 2000 luego del año 2003, una de las últimas, quizás en la penúltima crisis, yo recuerdo que nosotros teníamos una dependencia de un 90% prácticamente de generación a petróleo. Pero en los últimos 10, 15 años se ha hecho un gran esfuerzo por diversificar la generación, y por eso nos resulta más fácil asimilar el impacto de los precios del petróleo. Por suerte que nosotros estamos construyendo Punta Catalina, y eso le va a dar al gobierno la posibilidad de mitigar de manera severa, de manera considerable, el impacto de los precios del petróleo. Esa es la razón por la que nosotros solo estamos considerando aumentar la transferencia al sector eléctrico en $170 millones adicionales a lo que tenemos en el presupuesto de este año. En el proyecto de presupuesto del año 2019 tenemos $550 millones, pero también estamos considerando el supuesto de que el costo promedio de generación va a disminuir por las razones que explicábamos anteriormente, pero también hay un ingreso que va a recibir el gobierno, porque esas plantas van a generar y le van a vender energía a las empresas distribuidoras. Entonces, ese efecto combinado de ambas cosas debería de permitirnos manejar precios razonablemente más altos que eso que usted refería, que tenemos en el proyecto de presupuesto del año 2019. ¿Existe la posibilidad de que el precio del kilovatio se deje al libre mercado? ¿O va a haber siempre control del precio? Yo creo que nosotros en el país eventualmente deberíamos de permitir un cierto nivel de fluctuación, como ocurre con el precio de los combustibles, pero lo que nosotros le llamamos técnicamente una flotación sucia del precio. ¿Qué es eso? Que no va a ser completamente determinado por el mercado, sino que usted permite dentro de cierta franja. Pero si hay oscilaciones muy bruscas, obviamente eso desestabiliza el presupuesto familiar, y al desestabilizar el presupuesto familiar con oscilaciones muy bruscas, lo correcto es que nosotros permitamos cierto nivel de oscilación. Yo creo que eventualmente con el pacto eléctrico y algunas cosas llegaremos a un punto en el cual se permita cierto nivel de tolerancia, que la familia, la sociedad entienda de que eso es bueno, que es sano, porque ya eso lo tenemos con los combustibles. Los combustibles, algunos dicen el gobierno, no lo ajusta completamente, pero no lo ajusta ni hacia arriba ni lo ajusta hacia abajo. De acuerdo con el mercado. Permite ajustes suaves. Lo mismo que pasa aquí con todos los precios líderes, porque eso también pasa con el precio de la divisa, el precio del dólar en el mercado. Si hay un movimiento brusco, hasta el Fondo Monetario Internacional le reconoce a la autoridad monetaria que pueden intervenir en el mercado. Pero en el caso de los combustibles, los precios internacionales del petróleo fijan los precios.
oficiales, pero no, aquí no se permite que la libertad en la fijación de los precios por parte de las empresas que venden al público. Es cierto, ¿no? eso, porque ya ese es un nivel de competencia. Digamos, si uno ve el mercado segmentado, hasta el nivel, digamos, de los mayoristas, de los distribuidores, hasta ahí nosotros permitimos los ajustes que hace el Ministerio de Industria y Comercio. Pero si yo de ahí fuera, hacia abajo no permitimos las fluctuaciones. Pero yo, por ejemplo, si fuera yo propietario, ¿no?, de una estación gasolinera y el gobierno me fija el precio, por ejemplo, a 250 y yo tengo un margen de ganancia y yo la quiero reducir, digo, no, yo la voy a vender a 245. Propiciar la mayor competencia pero en el eso mercado no se interno. permite. Porque la ley, aquí hay un tema asociado a eso, y me recuerda a mi época, yo hace muchos años, una de mis primeras responsabilidades en el gobierno, yo fui asesor del Ministerio de Industria y Comercio. Incluso hay un reglamento por ahí. Pero no hace mucho tiempo porque usted es muy joven todavía, ¿no? Gracias, Yemeto. Gracias por el halago. Hace mucho, Miguel, ya. Yo tengo años, yo tengo 30 o 40 años, yo meto en el sector público. No lo aparento, pero tengo 30 o 40 años en el sector público. Ahora bien, usted mencionó el pacto eléctrico, ¿no? Ajá. Cuando se juramentó por primera vez, el presidente de la República dijo que su administración iba a estar basada básicamente en 3 grandes pactos: el educativo, el fiscal y el eléctrico. El eléctrico, primero que el fiscal, porque los precios de la electricidad tienen una influencia, van a tener una influencia muy grande en el cosa fiscal, pero nada de eso se ha continuado. ¿A qué se debe que no hemos logrado un pacto fiscal y mucho menos un pacto eléctrico? Voy a comenzar con el tema del pacto fiscal. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2012, nosotros hicimos una reforma que perseguía incrementar de manera importante. Había un déficit gigantesco, ¿no? Por además del déficit, nosotros de cerrar el déficit de forma por lo menos más pronunciada de lo que lo hemos hecho hasta ahora, nosotros andábamos buscando un nivel de recaudación que permitiera financiar el nivel de desarrollo que nosotros pensábamos que el país podía alcanzar en los próximos 10 años. Y eso implicaba otorgar el 4% de educación preuniversitaria, 4% del Producto Interno Bruto para educación preuniversitaria y otras prioridades que tenía el gobierno en su plan de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hacemos la reforma, aumentamos 1% la recaudación en el año 2013, en el año 2014, 0.5 adicional, pero luego lo que nosotros vemos es que la reforma se va erosionando. Y en la medida en que la reforma se va erosionando, nos damos cuenta también de que los tributos que nosotros tenemos en el país se corresponden en promedio con lo que tienen la mayoría de los países de América Latina. O sea, nuestra estructura tributaria es similar a lo que tienen la mayoría de los países de América Latina, no solamente en términos de los tributos, excepto aquellas, que no dependen, aquellas que dependen que son productoras de petróleo. Pero lo que no lo son, dependen básicamente de los mismos tributos que nosotros tenemos y las alícuotas de esos tributos son en promedio igual o lo nuestro está ligeramente por encima de ellos. Entonces enfrentamos un problema. ¿Aquí se paga más impuestos que en esos países? No. En términos formales, en términos de ley, deberíamos de recaudar lo mismo que ellos recaudan, pero no lo recaudamos. Por la evasión. Y elusión. Evasión y elusión, que son dos conceptos parecidos, pero no es lo mismo. Ilusión es esa parte gris que deja la ley, que permite que por ahí se puedan escapar, se puedan haber muchas cosas. Licenciado, si usted me lo permite, tenemos que hacer una pausa, una primera pausa. Luego de ella regresamos con nuestro distinguido invitado, el director general del presupuesto de la República, el licenciado Luis Reyes Santos. Siga con nosotros, volvemos después de la pausa.